Ernesto, hola, buenas tardes. Como siempre. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Ernesto, ¿qué opinas del presupuesto complementario, el monto, los préstamos que ha ido tomando el gobierno a propósito de la situación del COVID y del panorama económico que pinta el país en medio de la pandemia? Bueno, antes que todo, gracias de nuevo por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes y sus oyentes. Bueno, lo que describíamos hace unas semanas atrás sobre el ambiente económico es que a raíz de la pandemia, como consecuencia de todo esto, vamos a tener unos efectos que vamos a sentir en diferentes ámbitos en la economía dominicana. Lo primero sería una menor generación de divisas, en la medida que las exportaciones, el turismo y las remesas y las inversiones extranjeras directas van a ser menores este año, en unos 6.000 millones de dólares. Si tomamos en consideración, digo el efecto neto, unos 6.000 millones, si tomamos en consideración que pagaremos unos 1.850 millones de dólares menos por la factura petrolera, ya sabríamos, en base al entorno internacional que existe de contracción económica en las principales economías del mundo, muchos mercados emergentes contrayéndose, ya sabemos que íbamos a tener un impacto en el sector externo, principalmente en cuanto a la generación de divisas. Esto tiene un impacto a nivel de la economía real, es decir, de la inversión, la producción, el consumo y el empleo, en el sentido de que menores remesas van a impactar en el consumo de las personas. El 80%, 90% de las remesas que se envían a la República Dominicana se utilizan en consumo. Igualmente, cuando tenemos menores ingresos por el sector turismo, que tiene un impacto en cuanto a la producción de bienes que exportamos, el turismo, por ejemplo, tiene una incidencia sobre el 20% de la economía. Entonces, ese ambiente económico contractivo mundial nos va a pegar, y en especial a los países que están muy expuestos al turismo y a la remesa, como República Dominicana, va a tener un impacto importante, y hemos visto ya cómo se han aumentado la cantidad de empleados suspendidos. Hoy salió una información nueva que los empleados suspendidos pasó de unos 870,000 en abril a 1.000.000, casi 100,000 en mayo, al 2 de junio. Lo que quiere decir es que hay un ambiente que se está sintiendo en el empleo, el ambiente económico, y eso también tiene otro efecto que es menor ingresos para el gobierno. Por el hecho de haber tenido menores ingresos para el gobierno, se habría justificado un presupuesto complementario. El mismo hecho de que se sabe ya de que van a haber menores ingresos, eso justificaría un presupuesto complementario. Ahora viene la respuesta de la pregunta con respecto al presupuesto en específico que se aprobó en el Senado. Hay que decir que no se ha aprobado todavía el presupuesto complementario, se aprobó en el Senado, las dos lecturas. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Si tendríamos que en una cápsula decir lo que es este presupuesto complementario, deberíamos decir primero que no es realista, no se ajusta a las condiciones económicas que está viviendo la República Dominicana. Número uno, porque asume menores ingresos en un monto que parecerían optimistas. Y número dos, no es realista para adaptar las finanzas públicas a la economía que estamos viviendo, por el hecho de que se está planteando un aumento del gasto público con respecto a lo que ya se había aprobado para el 2020. Eso, si tomamos los números grandes que se están exponiendo, debemos decir de que no es realista o no se adapta a la realidad que se está viviendo en República Dominicana. Desde el punto de vista presupuestario, un aumento del gasto público por encima de lo que se aprobó en el presupuesto del 2020, diríamos que es hasta irresponsable. Nosotros hubiésemos preferido ver mayores reasignación de recursos para dar prioridad a lo que es prioritario hoy día. Por ejemplo, a salud pública se le están aumentando 5.000 millones de pesos casi al gasto de salud pública. Eso no parece
que va de acuerdo a lo que está sucediendo en términos de salud pública en nuestro país. Pero si otra descripción debemos decir, no es transparente este presupuesto complementario. No es transparente porque no está explícito en el documento y en el proyecto de ley que se envía al Congreso. No es explícito cuánto es el déficit. No, cuando elabora y da los montos y los cuadros y los detalles sobre el gasto público, se hace un arroz con mango entre lo que es gasto de corriente, gasto de capital y aplicaciones financieras. No es transparente en muchos órdenes. Ahí no podemos ver cuánto sería el PIB que están asumiendo para este presupuesto. No podemos ver cuánto es el PIB en dólares para este presupuesto. No podemos ver en este presupuesto complementario. Siempre los presupuestos incluyen lo que se llama el marco macroeconómico, donde se dice cuál es la estimación del crecimiento. No lo dice en este presupuesto. No habla de cuánto es el tipo de cambio que se está asumiendo para este presupuesto. No señala cuánto es la inflación que se está asumiendo para este año, para ese presupuesto. Así que hay una falta de transparencia y el aumento del gasto público por encima del presupuesto 2020 que no se justifican. Así que nosotros entenderíamos que este sería un presupuesto, yo diría que hasta irresponsable, por el hecho de no hacerlo realista, no adaptarlo a la realidad que vive la República Dominicana, por un lado, y por otro lado porque no es transparente, no hace explícito la variable macroeconómica y no especifica bien el tema del gasto público, sino que hace una combinación distorsionada de lo que es el gasto corriente, gasto de capital y las aplicaciones financieras. ¿Se podría decir, Ernesto, cuál desde tu punto de vista es o sería la justificación o argumento de que este presupuesto le falte tanta información? Mire, yo no lo justificaría de ninguna forma, porque sabemos que en el Ministerio de Hacienda hay técnicos que tienen capacidad de sobra para crear un presupuesto. Los presupuestos de todos los años se hacen por los mismos técnicos, no ha habido ningún cambio allí. Los presupuestos se hacen con estos marcos macroeconómicos, se hacen haciendo explícitas las diferentes cosas. En los presupuestos que se han aprobado en los últimos años está muy claro qué es gasto corriente, qué es gasto de capital, cuáles son las aplicaciones financieras, pero aquí no. En este presupuesto complementario está distorsionado y eso lamentablemente trae en un panorama dentro de unas elecciones, trae muchas dudas de lo que se está haciendo en cuanto a las finanzas públicas. Está justificando o lo que hace en muchos casos entre los artículos 14 y artículo 20 está normalizando cosas que ya se hicieron. Por ejemplo, el financiamiento del Banco Central al Ministerio de Hacienda de 12,000 millones de pesos se está normalizando, cosas que ya se ejecutaron. Por ejemplo, el financiamiento que hace explícito en este documento de presupuesto complementario, el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, dice que explícitamente que es un financiamiento para apoyo presupuestario directo a Hacienda. Eso no estaba explícito, nunca se dijo. De hecho, eso nunca se aprobó en Congreso, ese financiamiento. Si iba directamente a las arcas del Estado, eso se debió haber aprobado en Congreso. Eso nunca vimos que se aprobó en Congreso tampoco. Es decir, hay una serie de cosas que traen dudas sobre algunos elementos, principalmente, de nuevo, y es lamentable, principalmente cuando estamos en un ambiente político electoral. Es difícil manejar las crisis, pero en un ambiente de poca institucionalidad, eso le trae a uno ciertas dudas de cómo se están manejando las finanzas públicas. Ernesto, y en cuanto a la situación de la tasa cambiaria, ¿cómo lo ves tú? Mira, el tema del tipo de cambio, una economía que está generando menos dólares, que tiene un impacto contractivo, el ambiente internacional y las mismas medidas de confinanciamiento, de reclusión y de cierre de fronteras,
todas estas medidas y el ambiente externo hacen que tengamos una economía en contracción y un gobierno con menos ingresos. Esto trae mayor incertidumbre, hay unos fundamentos que se están saliendo a la luz y que esperábamos que una economía generando menos dólares, contracción y un gobierno con menores ingresos iba a tener una presión sobre el tipo de cambio. Uh-huh. El tema que se sumó aquí y que no lo teníamos contemplado era que el Banco Central iba en parte a financiar al gobierno, es decir, se iba a emitir dinero inorgánico para financiar al gobierno. Uh-huh. Entonces, en esa medida que se ha utilizado o digamos que se ha financiado o se ha utilizado el financiamiento inflacionario, como se le llama a esto, eso ha presionado todavía más el tipo de cambio y por eso estamos viendo el tipo de cambio alrededor del 60, casi del 60 por 1. Hemos visto ya que han habido transacciones a esos niveles y bueno, dependiendo de las medidas y de las políticas públicas que se van a adoptar a partir de un nuevo gobierno, de lo que vaya a suceder en República Dominicana, hay mucha incertidumbre sobre cómo esto va a terminar. Estamos haciendo unas elecciones dentro de unas medidas de contención y unas medidas de restricciones a las libertades públicas y un ambiente electoral dentro de en este momento es complicado y hay una cierta incertidumbre que puede también generar a los agentes económicos buscar resguardarse en moneda extranjera. Entonces, todos estos elementos han hecho que haya esta presión y de hecho ha habido mayor presión de nuestros propios pronósticos. Muy bien. Ernesto, gracias por habernos acompañado, recibido nuestra llamada a través de Zoom y haber compartido con toda la gente del Gobierno de la Tarde.